Muy buenos días, apreciados estudiantes. Esta es la sesión número 15 de la asignatura Líneas de Transmisión para los estudiantes de Ingeniería Eléctrica. Este es el grupo 23352-O1. La sesión del día de hoy pues está enfocada ya a encontrar lo que son los parámetros de las líneas de transmisión que habíamos mencionado pues la clase anterior. Entonces, a modo de remembranza, los parámetros de la línea podríamos resumirlos en dos como tal, ¿no? Realmente son muchos, pero digamos de los más importantes que se pueden tener pues en circuitos eléctricos son dos. La primera es la impedancia. La impedancia, pues ustedes saben que está, digamos, definida por dos subparámetros que también son importantes, que se llama R, que es resistencia, y que se llama X, que en este caso va a ser una reactancia con un enfoque puramente inductivo, debido pues a la constitución física del conductor, ¿no? Y también debido a que el conductor, pues digamos la frecuencia del conductor, perdón, la frecuencia a la que se va a estar operando el conductor es baja frecuencia. Pues hay un modelo para los conductores a alta frecuencia que considera reactancia capacitiva, pero para este caso el modelo va a ser puramente inductivo, ¿no? Pues porque es fuertemente inductivo a la frecuencia a la que estamos nosotros analizando. La frecuencia a la que nosotros estamos analizando es una frecuencia de la fundamental de 60 Hz aquí en Colombia, ¿no? Muy bien. Para ese caso particular, la impedancia se mide en ohmios y estos parámetros serán los parámetros longitudinales pues que explicarán la línea de transmisión, ¿no? Darán como cuenta o recogerán la información de la línea de transmisión teniendo en cuenta una serie de consideraciones para estas líneas, ¿no? Ya eso es lo que vamos a ir viendo en estas clases que van pasando, ¿no? Cómo recoger esa información, digamos cómo recoger Z de las líneas de transmisión. Ok. Y pues entonces lo mismo vamos a ir recogiendo X, que es la reactancia inductiva, como impedancia, ¿no? Con eso ya tendríamos entonces definido lo que son los parámetros longitudinales de la línea de transmisión. ¿Listo? Luego tenemos otra, por así decirlo, otro parámetro que define nuestras líneas de transmisión y lo vamos a llamar entonces los parámetros transversales. En este caso es y que está compuesto por, en este caso, la conductancia y en este caso también el B, que va a ser la susceptancia, ¿no? Cabe aclarar que esta susceptancia como tal no es que sea de la línea de transmisión del conductor como tal, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver con eso. Esta susceptancia y esta conductancia van a tratar de hablar de los efectos que tiene el tránsito de la corriente, bueno, no tanto de la corriente, más de la tensión que están, digamos, transportando respecto de un punto de diferencia de potencial, ¿no? Respecto a un punto de potencial cero para este caso, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que sí va a recoger información de la línea, pero no como tal del conductor, sino que va a recoger es del efecto del campo eléctrico debido a la tensión a la que está funcionando, ¿no? Y pues en este parámetro se va a resumir en un modelito llamado capacitancia, ¿no? En una capacitancia, ¿sí? Ese es como el objetivo
de esta susectancia, ¿no? Por eso se llaman parámetros transversales. Todo lo que sea transversal indica que es a través de, ¿no? Mientras que longitudinal es usualmente en paralelo, ¿no? Digamos en paralelo, mientras que estos son perpendicular, ¿no? Si hablamos desde un punto de vista geométrico, ¿no? Si es que se desea mirar así, ¿listo? Muy bien. Hay que recordar y conviene recordar lo siguiente, pues cuando estamos hablando de líneas de transmisión desde la subestación emisora hasta la subestación receptora, pues las líneas de transmisión son las que representan, por así decirlo, esos conductores que salen de la subestación, ¿sí? Bueno, realmente no es que representen, digamos, todo este conjunto sí está considerado dentro del modelo que vamos a hablar, ¿no? Pero la idea es que solamente vamos a recoger una parte, ¿no? No vamos a recoger, si por ejemplo aquí tuviéramos n torres de transmisión entre la subestación emisora y la subestación receptora, pues esas n líneas de transmisión no, digamos, no vamos a tener parámetros, por así decirlo, para cada tramo de la línea de transmisión, sino lo que usualmente se tiene es un parámetro o parámetros, ¿sí? Desde una subestación emisora hasta una subestación receptora. Si vemos aquí el ejemplo de, en este caso, la subestación emisora, aquí vemos un BS que pues en inglés sería de source, ¿sí? Entonces por eso es el voltaje de emisión, ¿sí? Ustedes saben que usualmente pues la subestación cumple un papel de transformación, por eso pues tenemos acá un transformador, y ese transformador va a un nodo que en sistemas de potencia ustedes lo van a llamar bus. Ese bus pues tiene una línea de transmisión que, si ustedes se dan cuenta acá, transporta la energía eléctrica hasta el otro bus, ¿sí? Y ese otro bus hace pues el papel de recoger toda esa energía que se transporta por medio de un sistema también de transformación, llega hasta otra subestación y a este se le conoce como el voltaje de recepción. Dime, Rafael, qué pena, no había visto la manito levantada, cuéntame. No, profe, la acaba de levantar. Listo. Profe, era para pedirle un favor. Sí, señor. Lo que pasa es que yo intenté echarle ojo a la diapositiva en la plataforma, la de resistencia, Sí. la de la clase pasada, Ujú. y no aparece. Entonces, para pedirle fácil, quería hacer el favor La de de compartir. resistencia. Bueno, listo. Entonces déjame, ya lo soluciono una vez porque esa diapositiva no la he subido en la plataforma. Entonces la voy a compartir al WhatsApp. ¿Listo? Que me queda más fácil compartírselas al WhatsApp. Dame un segundo, ya la aperturo y una vez se las envío. Aunque esa era cortica, ¿no? Realmente era cortica, entonces no hay mucho ahí que analizar. Es esta, ¿cierto? Estás viendo en pantalla, ¿sí? La que es de los requisitos RETIE, la servidumbre y demás, ¿sí? Sí, señor. Listo, perfecto. Pasémosla una vez a PDF para que puedan leer sin problema la diapositiva. Es que tiene unos complementos que, si no están... Ya lo había pasado a PDF. Entonces es raro que no le haya enviado a ustedes eso. En un segundo ya. Envío directamente al grupo. De una vez, si no después se me olvida, me embolato con otras cosas y se me olvida. Profe, y lo otro Dime. era la sesión 11, la de la clase pasada. Es que estaba intentando verla asíncronamente Sí, y tampoco está subida en la plataforma de YouTube, pues están los videos. la, Está lo del proyecto final, la de la la sesión... diapositiva La de la principal. sesión 12, esa sí no la he subido. Me disculpas ahí, en eso sí no la he subido. Envío acá.
Bueno, ahí ya lo envié directamente al grupo, ¿listo? La diapositiva de la sesión 12, ¿listo? Listo, profe. Pero Listo. es que para lo del video podría, no sé, en estos días subirlo Sí, 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 por claro. favor. Hoy subo porque tengo unos videos atrasados también de no solamente de esta clase, sino de otra. Entonces me pongo juicioso y lo subo, yo creo que lo subo hoy en la tardecita. ¿Listo? Para que lo tengas ahí disponible el día de hoy. Si no lo he subido hoy, por favor, me escribes al WhatsApp y me haces un recorderis. ¿Listo? Listo, profe, pues muchas gracias. Ok, listo. Bueno. Bien, entonces, bueno, entonces continuamos acá. Ya después de... Ahí pues ustedes pueden tener la diapositiva, ya se las envié, la de la clase pasada, ¿no? Esta es la de la clase del día de hoy, esta sí es nueva. Bueno, ¿en qué iba yo? Ah, bueno, entonces tenemos una línea de transmisión compuesta por una subestación emisora y una subestación receptora de la cual pues vamos a representar este entre bus a bus, ¿no? Nosotros no vamos a representar los conductores que hay, por ejemplo, desde el punto de transmisión, perdón, de la torre de transmisión de remate, ¿sí? Hasta la subestación, eso no nos interesa, ¿sí? Digamos que no es que no se representen, sino que eso se recogen más es en subestaciones, ¿sí? Aunque pues esto ya se considera como parámetros concentrados, y parámetros concentrados el efecto de la línea no es tan notable, mientras que el tendido de las líneas de transmisión, ese sí lo vamos a recoger. Por eso es que vamos a representarlo en parámetros RLCG. Y recordemos que R y L pertenecen a la impedancia asociada a esta línea de transmisión, ¿no? Que va a tener pues R más JXL, y C y G pertenecen a la admitancia asociado a la admitancia de G más J B sub C. Listo, muy bien. ¿Qué es lo que queremos al final? Ustedes en sus circuitos 2, en la versión 2, llegaron a un modelo de redes de dos puertos, eh, o han visto este modelo de red de dos puertos en el que se tiene pues un modelo de impedancia y un modelo de admitancia que recoge pues la información de esta línea de transmisión, ¿sí? Entonces el modelo de esta admitancia y esta impedancia va a ser un modelo de unidad de longitud, mientras que bueno, en todos los casos va a ser un modelo de unidad de longitud, tanto de la impedancia como de la admitancia, e incluso los parámetros que están internos en, en la admitancia, que son R y L, ¿sí? Van a ser también en unidad de longitud, ¿sí? Y los vamos a ver en las tablas. Cuando recojamos información de las tablas, vamos a ver que los parámetros que están dentro de las tablas de los fabricantes son en modelos por unidad de longitud. La admitancia ocurre lo mismo. La capacitancia y la conductancia también van a ser parámetros en unidad de longitud. Hay que tener presente que los modelos que nosotros conocemos son trifásicos, ¿no? Es decir, aquí tenemos una subestación que está transportando tres líneas, o sea, tres fases. Y esas tres fases, aquí tengo equivocadamente la diapositiva. Esta realmente va es acá. Yo sí decía, ¿por qué no aparece? Bueno, entonces, listo. Entonces los modelos son digamos, las líneas que nosotros tenemos son líneas de transmisión que me están indicando, si hacemos por ejemplo aquí un diagrama trifilar en el que tenemos el mismo bus, ¿sí? Aquí no es que tenga tres generadores independientes, sino que tengo un generador
puede ser por ejemplo un sistema de generación o puede ser una referencia de tensión que está conectada usualmente en delta, ¿no? ¿Sí? O que está conectada en Y, pues depende de la configuración. Usualmente es en delta, nosotros hacemos transmisiones en delta porque los sistemas suelen ser balanceados. Entonces el hecho de que sea balanceado, digamos, anula la necesidad de directamente un neutro, ¿no? Bien, entonces los parámetros que tenemos acá desde la línea de transmisión realmente estamos transportando tres fases, ¿no? Desde el bus 1 hasta el bus 2, ¿no? Tenemos entonces el voltaje de fuente de la fase A y tenemos el voltaje de recepción de la fase A. Tenemos el voltaje de emisión, perdón, de la fase B y el voltaje de recepción de la fase B. Tenemos el voltaje de emisión de la fase C y tenemos el voltaje de recepción de la fase C. ¿Listo? Y cada línea de transmisión pues va a tener un parámetro o parámetros, por así decirlo, de línea. Pero finalmente estos parámetros son por fase, a pesar de que las líneas sean totalmente trifásicas, ¿no? Hay que tenerlo presente. Ya me acordé porque lo había dejado yo aquí. Claro. Bueno, entonces esto es lo que quiero o lo que trataba de decir con que los modelos son por fase a pesar de que las líneas son trifásicas. Es decir, cuando nosotros calculamos la impedancia y la admitancia, lo vamos a hacer es por fase. Y este modelito que tenemos acá, finalmente lo entregaremos en fase. Muy bien. Entonces ahora empezando con lo de parámetros de línea de transmisión, vamos a comenzar con la resistencia. La resistencia pues que como la línea pues está formada por conductores físicos, tiene pues una resistencia eléctrica que es la principal causante de pérdidas de energía, ¿no? Pues en este caso se manifiesta por calor, ¿no? Pues este es un parámetro de importancia en nuestras líneas de transmisión, pues debido a que con ese parámetro podemos realizar estudios económicos de transmisión de energía, ¿no? Eh, es muy importante eh, precisamente por eso, porque digamos entre menor resistencia tenga yo en una línea de transmisión, pues en teoría las pérdidas van a ser menores. Hay una materia que se llama despacho económico, donde tienen en cuenta los parámetros de pérdidas de los sistemas de transmisión. Y en esa, bueno, creo que ustedes en la UI le llaman el mercado de energía. No, no, sí es despacho económico, porque eso es despacho económico, más bien eso es relacionado a lo de mercado de energía con otra cosa. En este caso sí hablamos de despacho económico, y en despacho económico al menos yo lo vi en sistemas de potencia, entonces es posible que ustedes lo vean también en sistemas de potencia, cómo es que se tienen en cuenta las pérdidas para los sistemas pues de transmisión, ¿no? Más que todo en transmisión, también tienen en cuenta el tema de las pérdidas en sistemas de distribución, entre otros. Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos encontrando los parámetros de la línea de transmisión, ya les había explicado que esto es por fase. Realmente lo que estamos encontrando acá es la resistencia por cada línea que se encuentre. Recordemos que esto de acá es una fase, pero a su vez esa fase está, digamos, considerando lo siguiente, que esta fase, por ejemplo, tiene eh, varios circuitos transportándose. Recordemos que las líneas de transmisión pueden admitir hasta un circuito, dos circuitos, tres circuitos, ¿sí? O sea, soportar tres circuitos y esos tres circuitos van a ser la misma fase, ¿sí? Lo mismo, si pues es una torre de transmisión que tiene
Dime, Rafael. Profe, qué pena, una pregunta. Sí, señor. Cuando se hace el análisis por fase, y el análisis se hace desde la subestación que parte hasta la llegada, ¿cierto? Ajá. En esos cálculos se tienen en cuenta los aisladores. La, los parámetros de línea que nosotros vamos a calcular tienen en cuenta dos parámetros. El primero son los parámetros longitudinales, ¿no? Que en este caso van a estar representados por la impedancia. Entonces, ese recoge los efectos de R y L, ¿sí? Para responder ya entonces tu pregunta y ponerte pues en contexto, los parámetros en donde van a ir involucrados los aisladores y demás cosas relacionadas con aislamiento como tal de la línea de transmisión van a estar recogidas en la admitancia. Entonces la conductancia es una medida de qué tanto pues, va a conducir los aisladores. Ese es el parámetro con el que vamos a estudiar específicamente los aisladores. Y la capacitancia, en este caso va a estar traducida en susceptancia, va a estar, digamos, va a estar tratando de recoger los efectos de los campos eléctricos que se forman, ¿sí? Debido a los niveles de tensión que se están transportando. Entonces la respuesta es sí, en efecto, se van a recoger en la conductancia los efectos de aislamiento, ¿no? Sí, bueno, hay que tener presente que la capacitancia que nosotros estamos modelando, hay que tenerlo muy claro, muchachos, no es como tal de la línea de transmisión. La capacitancia y la conductancia que se está tratando de manejar están relacionados más es con lo que estaba mencionando Rafael, ¿no? Esos efectos, primero de aislamiento y segundo el efecto del campo eléctrico que se genera debido a a los niveles de tensión que se transportan, ¿no? Lo digo pues porque existen modelos matemáticos en los que se tiene en cuenta una capacitancia de la resistencia, ¿no? Algo así como esto. Permítanme a ver si puedo escribir aquí en la diapositiva. Puedo escribir aquí en la diapositiva y puedo mostrar qué es lo que estoy tratando de decir, ¿no? A ver si este tiene así como... Ah, sí, yo puedo escribir aquí en la diapositiva. Espera un segundo. The Reading View. Aquí donde dice Annotate. Pero primero cierro acá y me transporte pues a la diapositiva que necesito. Bueno, entonces estoy acá, ¿no? Y en este caso particular, nosotros tenemos una resistencia y luego vamos aquí a unir una inductancia, ¿no? Eso creo que no es absolutamente extraño para ustedes, ¿no? Esto debe ser incluso intuitivo para ustedes desde sus circuitos, ¿no? Cuando están viendo ustedes desde circuitos ya les están diciendo una línea de transmisión con parámetros R y L y con eso ustedes hacen cálculos en circuitos básicos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un efecto de la inductancia, ¿no? Y se supone que hay modelos de, digamos, de conductores en los cuales consideran, para este caso particular, una capacitancia parásita, ¿sí? Que está explicando, por así decirlo, las junturas, ¿sí? De, por ejemplo, el conductor o, por así decirlo, el efecto que hay de modo longitudinal desde una distancia, por ejemplo, 0 a una distancia x, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de alguna forma es fuertemente notable de la frecuencia, o sea, tiene un impacto notable en la frecuencia. Como nosotros tenemos una frecuencia relativamente baja, 60 Hz es una frecuencia relativamente baja, los efectos capacitivos sobre la línea de transmisión no son tan notables en comparación, por ejemplo, con los efectos capacitivos que tienen los aisladores, ¿no? Entonces recuerden que los aisladores, para este caso particular, los aisladores están colgados sobre las torres de transmisión, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a tratar de recoger ese fenómeno? Aquí hay unos aisladores
Aquí están los aisladores, ¿sí? Y este va directamente pues a la tierra, ¿no? Voy a tratar de dibujarlo correctamente porque puede que sea confuso. Entonces los aisladores realmente ¿qué son? Son una impedancia, ¿sí? Digamos una impedancia que va a tierra, ¿sí? Conectada directamente, y este parámetro de la línea de transmisión que recoge desde el conductor hasta tierra, no lo vamos a representar con impedancia, sino lo vamos a representar con admitancia, ¿sí? Y esta admitancia de este elemento como tal va a estar constituida por lo siguiente, va a estar constituida por una conductancia, pero es la capacidad que tiene, por así decirlo, perdón, no la capacidad, sino como esa medida de qué tanto conduce el aislador debido a los niveles de tensión, más esta J por B, que en este caso es la sustancia, y que sí recoge los efectos de ese campo eléctrico sobre tierra, ¿sí? Que es particularmente lo que queremos. Entonces fíjense, nótense acá que esta admitancia es sobre los aisladores, que es un efecto mucho más grande en capacitancia, porque aquí yo también podría tener una J, y aquí, bueno, aquí podría tener una susceptancia capacitiva, y puedo tener de alguna forma una susceptancia inductiva. Pero ¿qué es lo que pasa acá? La susceptancia inductiva es casi o tiende a cero, ¿no? ¿Sí? Entonces al tender a cero, se puede decir que esos efectos no son tan notables. Aquí nosotros tenemos en esta impedancia, nuestra impedancia va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la resistencia más, para este caso particular, JXL, ¿sí? Y aquí nosotros podríamos tener incluso pues una JXC, pero vuelvo e insisto, para este caso particular, los efectos que nosotros tenemos de la capacitancia dada por este parámetro que tenemos acá son tendientes a cero. Entonces, para responder ya como tal la pregunta, y espero pues que se la haya respondido a Rafael, el efecto de los aisladores se van a recoger más que todo en la conductancia, ¿sí? Aquí es donde vamos a ver el efecto de los aisladores de las torres de transmisión. Ahora, si me preguntas específicamente si se va a recoger de cada una de las torres de transmisión que hay en el recorrido, pues te respondería que se va a recoger la información de un equivalente de todo el recorrido desde la subestación emisora hasta la subestación receptora. No se van a recoger por tramos, así como se está haciendo con la resistencia, ¿no? La resistencia tampoco se va a recoger por tramos, sino que se va a recoger desde un bus de una subestación emisora hasta un bus de una subestación receptora. No sé si con eso respondo tu pregunta, Rafael. Señor, o sea, como que se analiza solo una torre y con esa torre que obtienen los demás parámetros. No es que se analice una sola torre, ¿no? Se analiza, por así decirlo, todo el recorrido, pero la influencia de las torres de transmisión, por así decirlo, como que se omiten, y lo que se asume, o sea, lo que realmente nosotros asumimos acá es lo siguiente. Lo que nosotros asumimos es que existe solamente dos torres, una torre 1 y una torre 2, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es desde el punto de vista eléctrico. Existen solamente dos torres, y esas dos torres van a tener un superconductor que une entre la fuente, digamos, la subestación de emisión hasta la subestación de recepción, y es solamente un conductor, y a ese conductor es como si le fuéramos a ese único conductor es el que le vamos a calcular los parámetros de la línea. ¿Listo? No es que yo tenga, por así decirlo, una serie de conductores y yo entonces cojo entre dos torres intermedias. No, a no ser que el ejercicio lo pida, ¿no? Se tienen dos torres intermedias en el que se quiere calcular los parámetros de esas líneas, entonces se haría para ese caso. Pero cuando usualmente le dicen a ustedes que hallen los parámetros de la línea en subestaciones en sistemas de potencia, le van a decir que esos parámetros van a estar recogidos, desde una subestación emisora hasta una subestación receptora, o sea que van a estar entre buses, ¿listo? A no ser que se diga lo contrario.
¿Listo? En efecto, hay torres intermedias y eso está más que claro. En un recorrido de 100 kilómetros, ¿sí? De 250 kilómetros, ¿sí? Entre subestaciones, es muy probable que existan muchas torres de transmisión, ¿sí? Entonces no tiene que propósito de recoger sino solamente desde un punto de bus hasta el otro punto de bus. ¿Listo? Ese es el objetivo de esta, digamos, por así decirlo, eh, caracterización de los parámetros, ¿no? Que va a hacer es completamente desde, desde una subestación a otra. ¿Listo? Bien, entonces lo que vamos a recoger aquí nosotros es esa resistencia que hay desde un punto de emisión hasta un punto de recepción y con eso pues entonces diríamos que son los parámetros de la línea de transmisión. Entonces cuando hablamos acá, en el caso anterior de este modelito en red de dos puertos, lo que vamos a tener es una impedancia donde esta va a ser mi voltaje de emisión y este va a ser mi voltaje de recepción. Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a tratar de encontrar. ¿Listo? Aquí las resistencias como tal, las resistencias que tenemos ahí por fase, ya les había dicho que son equivalentes por fase. Luego entonces la resistencia de la fase A, la resistencia de la fase B y la resistencia de la fase C son iguales. ¿Listo? Son iguales. Es por eso que al ser iguales, digamos que si son parámetros iguales, digamos que la corriente, por así decirlo, entre un punto y entre una fase y la otra, al menos en magnitud, son iguales también. Hace que, digamos que los parámetros sean iguales entre un punto y el otro, hace que entre una fase y la otra, hace que el sistema sea balanceado. Es decir, que los parámetros sean iguales en cada una de las fases, hace que el sistema sea balanceado. Porque no basta que solamente sea la resistencia igual, ¿no? También el parámetro de inductancia tiene que ser igual, ¿sí? Porque si no, entonces pues no tendría sentido o lógico ahí. ¿Listo? Bien. ¿Cómo encuentro el valor de la resistencia de una línea de transmisión? Sí, el valor de la resistencia realmente depende de muchas condiciones. Hay demasiados efectos que uno no ha considerado en circuitos normales, en circuitos digamos de parámetros concentrados y que ya en parámetros distribuidos y aparte de eso, debido al nivel de tensión que se está manejando, pues hay muchos parámetros que afectan directamente la resistencia eléctrica. Dentro de los que hablan de la configuración de la línea de transmisión, vamos a tener que el número de conductores por fase, si por ejemplo tenemos un circuito, una cantidad de conductores simplex, duplex, triplex, cuádruplex, ¿sí? Entonces recuerden que el número de circuitos hace referencia a cuántos conductores yo voy a llevar para un solo circuito. Y dentro de la fase yo puedo tener subconductores. No sé si recuerdan esa partecita. Entonces esta configuración de simples, duplex, triplex y cuádruplex también afecta la resistencia como tal, ¿no? Lo mismo el número de circuitos, ¿sí? Pues porque aquí tendríamos, es como si fueran conductores en paralelo, ¿no? ¿Sí? Finalmente, pues si digamos hacemos como una representación aquí, es como si yo tuviera esto, ¿no? Yo tengo una subestación de emisión, tengo aquí la subestación de emisión y aquí tengo la subestación de recepción, ¿no? Y si nosotros colocamos por fase tres circuitos, ¿sí? Lo colocamos por fase. Entonces, eso es solamente la fase A, ¿no? Supongamos que sea solamente la fase A. ¿Listo? Note que aquí, si yo tengo un parámetro de solamente de esta línea, ¿sí? Voy a tener aquí una resistencia, ¿sí? Resistencia, por ejemplo, resistencia del circuito 1, ¿sí?
puede ser de la fase A. Aquí tenemos resistencia del circuito 2, pero de la fase A, ¿sí? Y aquí tenemos otra resistencia, que es la resistencia del circuito 3, fase A. Entonces, nótense que si yo quiero extraer los parámetros de la línea de este modelito simplex, pues simplemente en este caso, o sea, si tenemos aquí solamente este elemento que tenemos acá, ¿sí? Estaríamos recogiendo la información de la línea de transmisión desde la emisora hasta la receptora. Pero si nuestro circuito llega a ser duplex, pues vamos a tener son dos resistencias que están en paralelo. Entonces directamente la resistencia que hay desde este punto hasta este punto va a ser diferente, va a ser el paralelo de las dos. Y si nuestro circuito es de circuito triple, ¿sí? Es de triple circuito, pues entonces vamos a tener tres resistores en paralelo. Es como si tuviéramos tres resistencias en paralelo, y aquí pues nuestro circuito también va a cambiar. Si por ejemplo llegamos a tenerlo por simplex, duplex y triplex o cuádruplex, pues realmente recuerden que aquí lo que hablábamos era de lo siguiente: cada circuito tiene a su vez una serie de conductores, ¿sí? Por eso lo llamábamos subconductores. Si por ejemplo es de 3 conductores por haz, pues aquí finalmente el modelo va a considerar lo siguiente: va a considerar que es como si fueran 3 conductores que están en paralelo, ¿sí? En el mismo circuito, y va a ocurrir lo mismo. Entonces, si lo miramos ya desde el punto de vista, desde lo global para un solo modelo por fase, ¿sí? Para un solo modelo por fase, esta resistencia de la fase A va a recoger la información de ¿qué? De la resistencia que hay desde de los conductores que hay por haz, y aparte de eso de los conductores que hay por la cantidad de circuitos. Bien, entonces eso afecta la resistencia, la configuración de la línea, ¿no? Cabe aclarar que pues obviamente entre más larga sea la línea de transmisión, pues también va a haber un parámetro, va a variar la resistencia, ¿no? Porque pues si entre una subestación y otra es más alejada, pues la resistencia va a ser también más alta, ¿no? La resistencia también depende del elemento de transporte. Si lo miramos desde el elemento de transporte, también depende del material, que puede ser pues aluminio, cobre. No consideramos acá el acero porque el acero es realmente un mal conductor, ¿no? El acero no es un buen conductor, realmente el acero es un mal conductor. Entonces, ¿por qué lo usamos en líneas de transmisión? Pues porque este elemento lo usamos es con el objetivo más de de darle resistencia mecánica al conductor. Ya vamos a explicar ahorita un fenómeno que se llama el efecto piel, y con eso se entenderá un poco mejor por qué se usa el acero y por qué no se usa, por ejemplo, por qué se puede usar el acero o un material para reforzar un conductor que es en aluminio, porque las propiedades del aluminio hacen que no sea tan mecánicamente tenaz, por así decirlo, el elemento, ¿no? Brian, cuéntame. Profe, una pregunta. Sí, señor. Cada conductor por fase, por decirlo así, los tres se pueden considerar que son iguales, o sea, tienen las mismas características. Nosotros esperamos que sean iguales. Esa es la idea, ¿no? Es decir, nosotros desde un punto de vista de diseñadores, ¿sí? Si por ejemplo diseñamos una línea de transmisión, esperamos que sean iguales, ¿sí? En caso dado de que no sean iguales, ya sea digamos, por diferentes efectos, por ejemplo, efecto temperatura, efecto mismo material, ¿no? El mismo material como tal, así usted tenga dos conductores del mismo fabricante a la misma longitud, la misma sección transversal, seguramente van a tener resistencias
diferentes. Y si nosotros hablamos de resistencias del orden de kilómetros, esa variación pequeña por unidad de longitud va a ser, digamos, notable cuando tengamos kilómetros, ¿no? Entonces, cuando eso no pasa y no se permite que esas resistencias sean iguales, lo que se hace son correcciones mediante sistemas activos, ¿no? Eso se utiliza ya electrónica de potencia para poder corregir más que todo la tensión y la corriente, pero la idea es que siempre los parámetros sean iguales entre uno y el otro. Hay, digamos, correcciones activas, que ya es utilizar electrónica de potencia para poder, digamos, corregir la resistencia o la impedancia de las líneas como tal. Eso ya se hace en las subestaciones, o se utiliza, por ejemplo, sistemas de transposición de conductores para corregir la impedancia y como tal del circuito. Y no es solamente la resistencia, Brian, sino también es en general la impedancia. Lo que pasa es que hasta ahora estamos encontrando la resistencia, pero en general lo que yo espero que sea igual en todas las líneas de transmisión es más que todo la impedancia. Ahora, con eso no quiero decir que la resistencia no sea igual, ¿no? En efecto, claro que sí es igual. Yo espero que sea igual. Y esa es la idea de que esto sea igual. ¿Listo? No sé si respondo tu pregunta. Es decir, que para efectos, digamos, de análisis sí se pueden asumir pues que son iguales, digamos, si son Claro, sí. Si vamos en efecto, si lo hablamos desde un punto de vista teórico, ¿sí? Porque pensé que lo preguntabas hacia lo práctico. No, si lo hablamos desde un punto de vista teórico, claro, es ya de una vez lo asumimos. La resistencia de un conductor que está en as son iguales, ¿sí? Para poderlo calcular. Lo que pasa es que aquí no vamos a asumir como tal un solo, digamos, una resistencia para un conductor en as, ¿no? Lo que hacemos es recoger la información mediante un parámetro que se llama el radio medio geométrico, que ya vamos a ver, y vamos a asumir una resistencia en función de esos 4, 3, 2 conductores en as, ¿sí? Es decir, aquí nosotros no calculamos directamente como tal un paralelo, ¿sí? Sino que tenemos que calcular unos efectos adicionales que vamos a tener, que vamos a ver a continuación, debido pues a los conductores que estamos colocando en as, ¿no? Uno diría que es un paralelo, ¿no? Pues tengo tres resistores en paralelo, pero no es tan cierto que sean en paralelo, ¿no? Porque pues los conductores en as, si ustedes más o menos entendieron lo que es los conductores en as, aquí podríamos tener pues estos dos conductores que están son dos conductores en as. Aquí usualmente lo tenemos en triángulo para tres conductores en as. Usualmente lo tenemos en cuadrado para cuatro conductores en as, ¿sí? Y pues esto se supone que va hasta la subestación de emisión, y aquí va la subestación de recepción. Entonces esta es la de recepción y esta es la de emisión, ¿no? Entonces yo tendría aquí un resistor y aquí tendría un resistor. Entonces uno diría, no, pues es el paralelo. Yo encuentro simplemente la longitud que hay desde el punto de acá hasta el punto de la subestación de emisión hasta la subestación de recepción, encuentro la resistencia, el fabricante me da parámetros de del conductor que voy a usar, y con eso entonces hago un paralelo. Pero no es tan simple verlo así, o sea, no es solamente ese efecto. Vamos a ver que hay unos efectos de proximidad, hay unos efectos también de inductancias mutuas, etcétera, ¿no? Que hace que la resistencia se vea afectada. Entonces a nosotros digamos que esencialmente no nos sirve tanto calcularlo como si fuera un paralelo, sino que lo vamos a calcular usando un concepto que se llama radio medio geométrico, ¿no? Entonces aquí vamos a calcular mediante un parámetro llamado radio medio geométrico ese parámetro de la resistencia y ese parámetro de la inductancia. ¿Listo? Entonces finalmente aquí no nos interesaría tanto que fuera igual o no, sino que nos interesa es que los conductores ya totales, las resistencias por fase, sí sean iguales, ¿sí? Entonces nos interesa más eso. Ahora, para efectos teóricos, nosotros vamos a ver es la resistencia de la línea ya después de haber calculado todo, ¿sí? Es después de haber calculado los conductores en as y también los conductores por circuito. Vamos a tener esos cálculos adicionales, ¿no? No solamente los de as, sino también los de circuito. Eso es lo que vamos a ver en estas clases
que están pasando. ¿Listo? Bueno, no sé si con eso ahora sí respondí tu pregunta, Brian. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, bueno. Entonces tenemos el material aluminio, cobre. Les decía que pues el acero no lo consideramos acá porque como tal el material de transporte no es el aluminio, no es el acero, perdón, sino que el material de transporte es el aluminio o el cobre, ¿sí? Que se usa el acero con un objetivo mecánico es otra cosa, pero el acero como tal no es un buen conductor, es un mal conductor. Ahora, ¿sí conduce la electricidad más que por ejemplo un aislante? Sí, con eso no quiero decir que entonces, puedo usar entonces el acero como aislante. No, el acero conduce la electricidad, pero no es tan buen conductor como lo es por ejemplo el aluminio o el cobre. Depende de la dimensión, bueno, y esto de aluminio y cobre pues está definido por una propiedad intrínseca de los materiales que se llama la resistividad. La resistividad. Depende también de las dimensiones físicas, de longitud y sección transversal, ¿no? Depende también de la temperatura. Depende también de la frecuencia. Entonces vamos a mirar esos efectos a continuación. Bueno, ustedes saben que las cargas, pues en un buen conductor, nosotros consideramos un modelo en el que las cargas se mueven de positivo a negativo, aunque pues no es tan cierto. Esto sería el sentido convencional de la electricidad. Pues esas cargas a través de un buen conductor fluyen de forma ordenada y se transportan con facilidad, pero a través de un buen conductor. Eso es como un trancón, ¿no? Si hay un flujo ordenado de, digamos, de carros a través de una autopista, pues seguramente lo que va a pasar es que todos van a ir a una buena velocidad y no va a haber ningún inconveniente. Pero si llegan a haber espacios donde hay reducciones de carretera, por ejemplo, o dos personas se chocaron, hace que se reduzca la movilidad de estos electrones, ahí se asumiría que lo que tenemos es un aislante, ¿sí? Cuando hay un flujo ordenado, ¿sí? Pues los choques que se producen entre los electrones dentro del material son realmente más pocos en comparación, por ejemplo, con los aislantes, ¿no? ¿Sí? E incluso los aislantes llegan a un punto en que no se chocan, ¿sí? Porque ya están totalmente, por así decirlo, inmóviles por el efecto del elemento, en este caso llamado aislante. Algunos de estos choques que ocurren en los materiales conductores generan pues energía, ¿no? Esto me imagino que ustedes lo reconocen por el famosísimo efecto Joule. Esto se conoce pues finalmente como las pérdidas que se tienen para los efectos de transmisión. ¿Listo? Son pérdidas que se observan ahí. Y estas pérdidas son proporcionales al valor de resistencia, ¿sí? Es decir, la resistencia es una información o es un valor que se recoge de cuánto yo pierdo en las líneas por transmisión de energía. Y el grado de permitividad de ese tránsito de electrones se conoce como conductividad, ¿sí? Esta conductividad hace referencia al conductor, ¿no? ¿Sí? O sea, estamos hablando de parámetros de resistencia y conductividad, pero del conductor. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la influencia de la frecuencia? Es notable en nuestra, digamos, cabeza entender que la resistencia depende de parámetros de la resistividad, sino también es notable que nosotros entendemos que entre más largo es el conductor, pues hay una resistencia más alta. Y entre más ancho sea el conductor, pues la resistencia es más baja, ¿no? Entonces esto se entiende de nuestros, digamos, circuitos básicos. Sin embargo, hay un efecto que de pronto no vieron ustedes en sus circuitos, y es que tanto afecta, por así decirlo, la conducción o la resistencia, la frecuencia, ¿no? Es decir, qué tanto lo afectaría. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, tenemos una frecuencia,
asumiendo que por ejemplo la corriente directa tiene frecuencia cero, es un modelo, es una forma de ver la, la corriente en directa que tenga frecuencia cero, lo que va a ocurrir es que el transporte de carga, ¿sí? Y la distribución, si nosotros llegamos a, bueno, el transporte de carga va a ser uniforme primero que todo, va a ser constante, por eso se llama corriente directa, porque es constante, es una función constante de carga, entrega y suministra de forma constante la carga. Bien, ahora si nosotros hiciéramos un corte transversal sobre ese conductor y nos imagináramos que el conductor está transportando electricidad, veríamos algo como esto, ¿sí? Este efecto que vemos acá de distribución es uniforme a lo largo de todo el conductor cuando la corriente que está transportando es continua, ¿sí? Es decir, no tiene variaciones. Recordemos que nosotros hablamos de variaciones sobre el tiempo, ¿no? Bueno, aquí hablamos de variaciones, es decir, esta corriente que se está transportando a lo largo del conductor, imaginemos que el conductor va a estar algo como así. Ese conductor que está transportando va a tener una corriente en el tiempo y esa forma de la corriente va a ser constante, ¿no? ¿Sí? Entonces esta corriente I de t, como va a ser constante en el tiempo, ¿sí? Lo que vamos a tener ahí es que la distribución también es uniforme, y es uniforme debido a una razón. Si yo hago la derivada del flujo respecto al tiempo, pues recuerden que el flujo, en este caso es el flujo magnético, ¿sí? Ley de Ampère. ¿Qué es lo que pasa con la derivada de esto? Pues esto me da 0. Y el efecto del campo magnético acá va a ser 0. ¿Sí? Aquí va a ser totalmente 0. ¿Sí? Por lo que hace que aquí dentro no haya ninguna influencia del campo magnético sobre esta distribución de carga. ¿Sí? Por lo que esa carga va a ser entonces ¿qué? Va a ser una carga uniforme. ¿Qué es lo que pasa con la corriente cuando ya no es una corriente constante, sino que es una corriente? En este caso aquí tenemos un flujo de corriente I de t, ¿sí? Y aquí la corriente pues va a ser, en este caso nosotros la manejamos sinusoidal, pero lo que nos interesa aquí es que la corriente es variable, ¿sí? O sea, el efecto de la corriente es variable, es decir, tiene frecuencia, ¿sí? Entonces la distribución no es uniforme, ¿sí? Debido a que ya hay un efecto del campo magnético porque hay una corriente que está circulando, ¿no? Y hay una interacción de campos electromagnéticos entre el flujo magnético y el campo eléctrico que se genera debido al tránsito de las cargas. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa? Como hay una fuerza que está, digamos, como generando ese desplazamiento, o sea, digamos, acuérdense que si yo tengo un vector que explica el campo eléctrico, pues va a haber un vector que explica el campo magnético y a su vez pues también el flujo, ¿no? ¿Sí? Entonces este flujo hace que las cargas como que tomen fuerza y se vayan hacia dónde, o digamos, o se vean influidas y se vayan hacia las orillas, ¿no? O sea, la densidad de carga es más notable hacia la superficie y no tanto en el centro. Como si se alinearan en el centro, debido a que en el centro hay una fuerza. A este efecto, donde la densidad de carga no es uniforme, debido pues a la corriente eléctrica que está circulando de forma alterna, se le conoce como efecto pelicular o efecto piel, ¿sí? Efecto piel. Muy bien, entonces con esto tenemos una conclusión importante. Si lo que yo estoy transportando es corriente en continua, la resistencia, entonces noten que es como que en el otro lado, cuando yo tenemos corriente alterna, pareciera que el centro
no es un punto por el que la corriente eléctrica se puede transportar, sino que la corriente eléctrica solamente va a tener el espacio y la superficie para transportar, y pareciera como que aquí ya no hay transporte de electricidad, ¿no? Digo que pareciera porque realmente sí hay un transporte. Lo que pasa es que la densidad de carga se concentra más en la superficie. O sea, la mayoría de carga se presenta es en la superficie y no en el centro, ¿sí? Esto hace que al tener pues un área menor, a pesar de que es el mismo conductor con la misma sección transversal, pero tenemos como un hueco en el centro, pues los electrones tengan menos área para moverse, ¿sí? ¿Sí? Al tener un área menor, pues la resistencia va a ser mucho más alta, ¿no? Va a tener como más problema para moverse debido pues a este efecto piel, ¿no? Y llegamos a la conclusión que la resistencia en corriente continua, bueno, y que hay dos clases de resistencia, ¿no? La resistencia en corriente continua y la resistencia en corriente alterna. Esta resistencia en corriente continua la literatura la llama usualmente resistencia óhmica, ¿sí? Resistencia óhmica. Y la resistencia que nosotros llamamos en corriente alterna la llamamos usualmente la resistencia eficaz, ¿sí? Esta resistencia óhmica es básicamente la resistencia que se obtiene del conductor cuando uno hace un análisis en DC. Es esa resistencia que tiene el conductor como tal, ¿listo? Usted lo pueden llamar a frecuencia cero, ¿no? Y la otra es la resistencia en corriente alterna, que es la resistencia eficaz, y la llamamos eficaz porque es realmente la que eficientemente se usa para el transporte de energía, ¿sí? No se usa, desafortunadamente nace ahí ese efecto, que no se usa completamente todo el conductor para transportar. Y a medida que la frecuencia es mucho más alta, el recogimiento de la densidad de carga se hace mucho más hacia la superficie, ¿no? Que incluso pareciera que se saliera del conductor, ¿sí? De hecho, hay un efecto que en conjunto con el efecto piel y en conjunto con el nivel de tensión, pareciera que como que se genera, ¿sí? un desprendimiento de las cargas que se están transportando por el conductor hacia la superficie, y pareciera que como que hay una corona. Esto es como un sol, ¿no? Pareciera como un solecito, ¿no? Pareciera que como que se forma un sol, y este efecto se llama el efecto corona. Por eso, pues, digamos que eso es debido también a la interacción del campo eléctrico y también a la frecuencia y al nivel de tensión. Bien, conclusión, la resistencia en DC es mucho más baja que la resistencia en AC. ¿Cuál es la que nosotros usamos? Pues nosotros usamos la resistencia en AC porque pues es la que realmente vamos a transportar, ¿no? En la que vamos a transportar. Nuestros sistemas de transporte tienen una frecuencia de 60 Hz, o sea que considerar resistencia en DC no es correcto. Lo correcto es considerar resistencia en AC o resistencia eficaz. Bien, también tenemos una influencia de la proximidad de dos conductores. Aquí es de pronto lo que le mencionaba a Brian, donde preguntaba pues qué resistencia o las resistencias, digamos, si se consideran ideales en cada una. Pues eso es relativo, y también vamos a ver que hay unos efectos de proximidad, porque si yo tengo dos conductores muy cercanos, pues van a haber interacción tanto de campos eléctricos como de campos magnéticos, que hace que ocurra lo siguiente. Pareciera que como que hay una interacción también entre cargas, entre las cargas que hay entre uno y otro, y no solamente la densidad de corriente por el efecto de la frecuencia se va a ver reducida al estar en el centro, sino que también se va a ver reducida al estar próximo. Entonces las cargas tienden a desplazarse y generar como una diferencia de potencial, ¿no? ¿Sí? Entre uno y el otro, ¿sí?
como una especie de la interacción de repulsión que hay entre electrones que se mueven, ¿no? Aquí nosotros tenemos electrones que se están moviendo. Aquí tenemos electrones que se están moviendo. Entonces aquí tenemos un electrón, ¿sí? Y aquí tenemos otro electrón. Note que aquí hay pues una interacción, unas fuerzas, y como son de cargas iguales, pues lo que ocurre es que hay un fenómeno de repulsión y esto hace que se alejen, ¿no? ¿Sí? Entonces por eso es que se genera este vacío entre los dos conductores cuando están próximos. Eso lo van a ver mucho cuando tengan, digamos, bueno, en líneas de transmisión el efecto se alcanza a notar, no tanto, pero sí se alcanza a notar. Pero, por ejemplo, en instalaciones de baja tensión, sí es un efecto importante porque si van varios conductores por una misma canalización, hay una reducción en la capacidad de corriente. Pero no es que el conductor deje de ser capaz de reducir corriente, sino que el problema es que la resistencia aumenta. Entonces, al aumentar la resistencia, lo que vemos, digamos, también traducido es que también hay una reducción en qué corriente es capaz de transportar. Rafael tenía una pregunta, bajaste la mano antes de que te diera la palabra. No, profe, es que analizando eso, la fuerza eléctrica que es el primero sobre uno no la contrarresta el campo magnético. ¿Cuál es el problema, Rafael? Eso sería cierto si la señal que tuviéramos acá estuviera en fase con esta de acá, ¿sí? El problema es que usualmente en una fase tenemos una fase A y aquí tenemos una fase B, ¿sí? Entonces las líneas de campo magnético no necesariamente coinciden con las líneas de campo, bueno, las líneas de campo magnético de uno no coinciden con las líneas de campo magnético del otro, ¿sí? Entonces eso no necesariamente es cierto si transportamos una fase A y una fase B acá, por ejemplo, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, lo que estamos diciendo es que las líneas de campo eléctrico se cancelan, o bueno, creo que lo que tú dices es que si aquí hay un campo eléctrico que va en una dirección, aquí tenemos un campo magnético que va en esta dirección, ¿sí? Lo que tú dices es que las líneas de campo magnético se cancelan, ¿o qué es lo que estabas tratando de decir? A ver si... Es que yo por ahí leí, profe, que cuando uno tiene dos conductores en líneas, por ejemplo, Sí, y son de la misma fase, pues lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene que, por ejemplo, son subcircuitos, sí, duplex, triplex, esos efectos casi no se ven porque, por ejemplo, y creo que ahí se alcanza a ver, sí. el campo eléctrico ejerce una fuerza sobre el segundo conductor hacia la derecha. Y uno haciendo el análisis de mano derecha, etcétera, del campo magnético sobre dos, da que la fuerza ejercida hacia la izquierda, entonces más o menos intenta como contrarrestar, depende mucho de las magnitudes, etcétera. Pero, sí. Sí, no, no. Pero no, sí, profe, tiene razón. Si están en desfase, Sí. no se cumplen. Sí, ese es el inconveniente. Digamos, lo que trato de decir acá es, si yo tengo dos conductores que se encuentran próximos, en efecto, habría que hacer un buen análisis, pero la mayoría de los casos es que aquí hay como un efecto de vacío y ese efecto de vacío hace que también haya una pérdida de la resistencia, ¿no? Al haber una pérdida de la resistencia, lo que tendríamos acá es que, perdón, una pérdida no de resistencia, sino es una pérdida de área efectiva, por así decirlo. Área efectiva de transmisión hace que también la resistencia varíe, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa acá? Pues sí, claro, en efecto, va a haber una reducción de ese espacio por el cual la corriente va a estar moviéndose, ¿listo? Como los conductores no son netamente ideales, ¿sí? Seguramente así tengamos elementos de la misma fase, para este caso particular, ¿sí?
seguramente van a haber algunos efectos que hacen que se generen ciertas pérdidas, ¿no? Eso no es totalmente ideal. Vuelvo e insisto, este efecto se nota un poco más es en conductores de baja tensión. En líneas de transmisión lo vamos a considerar solamente, digamos como de forma muy ligera para los conductores que se encuentran en haz. ¿Listo? Que digamos que las distancias que tenemos acá pueden ser representativas de acuerdo pues al nivel también de tensión. No es tan notable porque, como lo decía Rafael, en este caso los conductores en haz sí tienen la misma fase, es decir, tienen la misma están transportando la misma fase, ¿sí? Es decir, el mismo punto en el tiempo, ¿sí? Pero para los conductores que tienen diferentes circuitos es posible que tengamos en cuenta algunos efectos de proximidad, a pesar de que las distancias en este caso sean del orden de 40 centímetros, bueno, 1 metro, sí, 1,80 m, bueno, etcétera, ¿sí? Eso lo vamos a ver como con más detalle cuando estemos ya calculando en completo con todos esos efectos que estamos considerando. Otra cosa que se tiene aquí muy presente es que a medida que la frecuencia es más alta, pues nuevamente vamos a tener mayor efecto de este hueco que se genera ahí, ¿no? Sí es importante tener muy en claro que para conductores por ejemplo, en telecomunicaciones es mucho más notable este efecto, ¿no? Entonces, que lo tengan ahí presente. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro la resistencia óhmica? Esa resistencia óhmica es la que ustedes han conocido desde siempre y se define como la resistencia en DC y que es, digamos, caracterizada por esta resistividad por la longitud sobre el área, sobre la sección transversal. Aquí esta la vamos a considerar, o sea, en resistencia en DC no la consideramos con los efectos que hemos hablado, porque se supone que esta resistencia tiene presente lo que es, no tiene presente lo que son los efectos piel ni efecto corona, ¿no? ¿Sí? Ni tampoco efecto proximidad, por lo mismo que digo, porque los campos no son variables, ¿no? O sea, digamos que esta es la resistencia, por así decirlo, pura. Listo. Sin embargo, también la resistencia óhmica, a pesar de que no se ve afectado por la frecuencia ni por los efectos de proximidad, sí se ve afectado por un parámetro que se llama la temperatura, ¿no? Esta resistividad, o digamos esta forma de resistividad, ustedes también la deben conocer, y aquí es donde miramos que la resistividad varía por la temperatura de acuerdo pues a un parámetro que se conoce como alfa, ¿no? Ese parámetro alfa es un coeficiente de dilatación lineal que lo que hace es que el elemento lo expanda, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo tengo aquí un conductor lineal, hagámoslo más bien acá, ¿sí? Que tiene una longitud, por ejemplo, L, ¿sí? A una temperatura 1, longitud L1 a una temperatura 1, cuando la temperatura sube o baja, pues depende del material, pues el material puede expandirse, ¿sí? Una longitud 2 a una temperatura 2, ¿sí? Hay una relación directa entre uno y el otro. ¿Qué indica eso? Que pues un delta de T, una variación en la temperatura, permite una variación en la longitud. Entonces, este coeficiente de dilatación lineal lo que busca recoger es información de eso, ¿no? De qué tanto se expande un material respecto de la temperatura o cuánto se contrae, ¿sí? Si fuera pues un material, ¿no? Eso es un parámetro de laboratorio, por lo que existen tablas relacionadas para este coeficiente de dilatación lineal. Sin embargo, si nosotros viéramos un modelo más preciso, mucho más preciso, la resistividad no solamente depende de alfa,
sino también hay un parámetro beta, ¿sí? En el cual se tiene como recoger, por así decirlo, la información de ya no solamente de forma lineal, sino de forma que de forma superficial, ¿no? Es decir, hay un delta tanto a nivel transversal, longitudinal, bueno, digamos a nivel de la sección transversal, ¿no? Y también hay un gamma que recoge la información de la coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no? Este es coeficiente de dilatación lineal, coeficiente de dilatación superficial, coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no? Nosotros en líneas de transmisión vamos a considerar solamente el coeficiente de dilatación lineal, ¿sí? Porque el volumétrico y el superficial pues no son tan importantes. Puede que en otros contextos sí sea importante, pero en este contexto no es tan importante. ¿Listo? Bueno, ya están entrando algunos otros chicos a clase. Seguramente pues ya los otros profes, el otro profe también va a llegar. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá. No sé si hay alguna pregunta antes de terminar la sesión. Bueno, entonces si no hay más preguntas,